Bueno, ya está grabando. Primero le doy la bienvenida al profesor Guillermo Acuña, que hoy va a ser el primer entrevistado de este pequeño ciclo de entrevistas que está pensado para conocer sobre ciertas temáticas, ampliar los conocimientos que se tiene sobre ellas, de diversas cosas, temas de todo tipo. Pero bueno, hoy en día va a hablar el profesor Guillermo Acuña, que ha elegido el tema del peronismo desde una perspectiva filosófica e histórica. Él es profesor de historia y bueno, vamos a proceder a hacer un par de preguntas que él va a contestar. Primero, profesor, ¿cómo le va, profesor? ¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenas tardes y bueno, un gusto y te felicito por la iniciativa, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el análisis histórico, político, social en general, bienvenido sea, ¿no? Máximo en estos tiempos donde a veces desde las redes sociales desaparece el análisis para entrar en lo que es un planteo muy negativo, ¿no? Que es la confrontación por la confrontación, el oponerse por oponerse, y a veces hasta en forma donde se descalifica, ¿no? Entonces me parece bueno tener un espacio donde más allá de los criterios, de las visiones que tenga cada uno, podamos hablar en base a determinado conocimiento, en base al estudio. Creo que eso es lo que estamos necesitando, ¿no? Así que te felicito por la idea, Ezequiel. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es más que nada para que consensuemos pensamientos entre varias personas de acá de Bragado, en primera instancia, para que lleguemos a ciertos consensos en la sociedad. Bueno, Bárbaro, bárbaro. primero que nada, la pregunta de rigor, para quien por ahí no ha ahondado en el tema o no se ha puesto a leer. ¿Qué sería una breve descripción de qué sería el peronismo? Bueno, interesante como disparador, y yo también aprovecho acá para aclarar que vamos a tratar de hacer algo sintético. Después, si alguien está interesado en el tema y quiere profundizar, podemos puntualizar en esos aspectos. Responder a la pregunta de qué es el peronismo me parece que sigue siendo una pregunta pertinente, sigue siendo una pregunta a hacernos hoy por hoy. Y cuando uno se pregunta por el ser de algo, se está preguntando por la esencia, ¿no? Por aquello que hace que tal cosa sea específicamente esa cosa. Bueno, evidentemente el peronismo ha sido interpretado y en algunos casos mal interpretado de muchas maneras. Y me parece que muchas veces ese error persiste en la actualidad, ¿no? A ver, cuando en las elecciones de 1946 se acusaba a Perón en concreto de ser nazi-fascista, bueno, eso obedecía a una coyuntura de la época en un marco electoral, donde evidentemente, en este caso la Unión Democrática, tomaba esos aspectos para endilgarle a Perón. Claro. Que si bien ya eso no era así en esa época, acá el problema es que han pasado muchísimos años, ha corrido mucho bajo el puente y hoy por hoy hay algunos sectores que siguen insistiendo en esa visión totalmente distorsionada del peronismo. Por eso me parece que es una pregunta muy pertinente preguntarnos por la esencia, o como dicen algunos pensadores, las esencias del peronismo desde el punto de vista político. Y ahí creo yo que esto nos da pie para introducirnos en determinada filosofía política, ¿no? Yo parto de una idea que muchas veces muchos no la han interpretado, de una idea que no es mía, pero que creo que es valiosísima, ¿no? La visión de Perón como un militar intelectual. Muchos cuando uno dice esto se asombran.
Y evidentemente Perón era un militar intelectual, lo que implica que era mucho más que un militar, más allá de las más propias que tiene Perón por el hecho de ser militar. Pero va más allá, ¿no? Esa visión de Perón. No se lo puede reducir como un mero militar. A ver, el peronismo va a surgir en la Argentina en el periodo ahí que va entre el 43 y el 46, en un gobierno militar de facto, que había puesto fin a los años de la denominada década infame, de la restauración conservadora que había comenzado en el 30 con Uriburu, años donde, producto de la crisis del 29, el mundo estaba cambiando, el mundo en la década del 30 va hacia el intervencionismo estatal, hacia las políticas proteccionistas. Esto lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos con el New Deal. Bueno, acá esa restauración conservadora que termina siendo liberal con Justo, Ortiz y con Castillo tiene algunos signos por ahí más de una política conservadora de derecha, pero que no sale de ese esquema. Bueno, luego de eso vamos a tener la irrupción, decía, en un gobierno militar de las políticas de Perón. En un momento también donde el mundo estaba atravesando la Segunda Guerra Mundial y se estaban disputando el poder, de esta manera, tres sectores, ¿no? La democracia liberal, el nazifascismo y el comunismo. Por una cuestión de coyuntura, según dicen muchos analistas, después eso se podría analizar, vamos a tener al capitalismo liberal y al comunismo, ¿no? Algo que a simple vista parece como extraño, aliado contra el nazifascismo. En ese contexto, y ya prácticamente derrotado el eje, el nazifascismo, van a surgir las políticas de Perón que se encaminan hacia lo que él denominaba, en base a su amplia lectura, el comienzo de la era social, ¿no? O sea, Perón va a poner el acento muy fuertemente en lo que tiene que ver con la cuestión social y con el tema de las masas, el tema de lo que tiene que ver con esa irrupción también de las grandes que estaban quebrando ese modelo de un mundo liberal, individualista, que venía cayendo, si se quiere, la Revolución Rusa del 17, que lo agudiza la crisis del 29. Entonces yo creo que en este paneo a nivel nacional e internacional, y en un país muy tradicional, muy conservador liberal, donde todo lo que tenía que ver con lo social estaba muy recortado, porque si bien había leyes sociales, porque alguien va a poder decir que Perón no inventa la cuestión social. A ver, evidentemente tenemos leyes de que venían desde la época de Alfredo Palacios, tenemos ahí el radicalismo que hace un recorte, pero que no puede modificar la cuestión económica. A ver, no queda ninguna duda, para quien tenga un mínimo conocimiento de la historia, que con Perón se agudiza, se profundiza toda la cuestión social. Entonces ahí yo creo que tenemos... sí. un camino desde ahí. Yo creo que desde la Secretaría, a ver, muchas veces se habla de cuándo nace el peronismo también. A ver, yo creo que el peronismo empieza a tomar fuerza desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se va a profundizar con todas esas medidas, ¿no? Por ejemplo, el aguinaldo, el estatuto del peón, bueno, se va a profundizar con esa manifestación tremenda de masas, que es la del 17 de octubre del 45, y bueno, no quedan dudas después que a partir del 46, con las políticas netamente donde aparece el Estado como árbitro, las nacionalizaciones, el desarrollo industrial, la continuidad de lo social, el mercado interno, bueno, se dibuja completamente lo que era la política de Perón, ¿no? Y tengamos presente que Perón va a tener una visión donde trata de tener una
postura de síntesis, ¿no? El peronismo es una gran amalgama de una gran síntesis donde uno se puede encontrar con elementos que vienen desde posturas conservadoras hasta elementos que van en la otra ala, en la otra dirección, que es elementos también que venían del socialismo, incluso sectores que apoyaron, fueron núcleos mínimos desde una concepción marxista, ¿no? Algunos estaban en el gobierno y otros como agrupaciones que le planteaban el apoyo a Perón. Claro, parece hasta contradictorio, no sé si contradictorio, pero ver todas esas cosas tan diferentes en un solo espacio y por ahí, eh, cuando uno se pone a pensar, la sociedad es así. No somos todos iguales, no pensamos todos iguales, pero a la vez tenemos que vivir en comunidad. Exactamente, bueno, lo que pasa es que, a ver, recién hablábamos de el Perón militar intelectual, ese Perón que había estado en Chile, que había estado como agregado militar en Chile, ¿no? Y después había estado en Europa, que había recorrido España, Italia, Portugal, bueno, que había estado en varios países de Europa ahí, con una tremenda capacidad de observación, Perón, además de un conocimiento intelectual muy grande. Y recordemos que Perón se presenta a él como conductor. Esto es interesante porque Perón no se sale de ese viejo molde de lo que eran, y acá vamos a marcar la diferencia, ¿no? El caudillaje de la década del 30. Incluso Perón no habla de los caudillos, de los grandes, sí que lo habla, pero digo, él no se presenta como los grandes caudillos del siglo XIX, sino que él habla del conductor. Él se presenta como el conductor, el que tiene que generar un movimiento de síntesis y darle unidad y cohesión a la masa social. Desde ese enfoque, Perón va a aglutinar amplios sectores, distintas vertientes, y va a tratar de conducirla hacia lo que él consideraba que era el objetivo, el fin último, la felicidad del pueblo, ¿no? La grandeza de la nación, la felicidad del pueblo. Por eso esa heterogeneidad que desconcertó en su momento y sigue desconcertando hoy, ¿no? Sí, sí, Porque lo que decíamos recién, todavía lamentablemente nos encontramos con gente que sigue hablando del nazifascismo, otros por ahí lo conceptuaron en su momento como un movimiento bonapartista, ¿no? Como que era continuador de una revolución, otros lo van a conceptuar como un movimiento totalitario, en fin, a ver, Suele no pasar quedan que dudas. gente de derecha, o sea, gente de extrema derecha lo considera comunista y gente de extrema izquierda lo considera nazi o sea, Eh, Evidentemente eso que estás señalando se ha dado y se da, y eso a veces también genera ciertas fricciones hacia el interior del peronismo, ¿no? Porque después empezamos con digamos, a ver, empezamos a medir quién es peronista y quién no es peronista. Y nosotros acá podemos hablar de, a ver, un intelectual como Fermín Chávez, historiador, pero que, bueno, adhiere al peronismo desde una mirada, un intelectual como Hernández Arregui, que parte de una concepción marxista, pero que tenía en cuenta lo social y lo nacional, la idea de soberanía. Entonces nos vamos a encontrar con a veces vertientes donde pueden parecer contradictorias, donde a primera vista pueden parecer muy distintas, y de hecho lo son, pero bueno, Perón hablaba de que estaba superada la época de los partidos políticos tradicionales y que había que avanzar hacia un gran movimiento donde los ejes, bueno, fueran lo que son las banderas históricas del peronismo, ¿no? La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Dentro de ese esquema, todos los que avalaban esa concepción en el marco de la conducción de Perón, bienvenido sea, más allá del sector al que perteneciera. No sé si más o menos esto queda claro. sí, 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 sí. Sí, esto más que nada es para explicar, por ejemplo, desde donde surgió la pregunta, para quien por ahí no ha ahondado en el tema. Explicarlo más o menos por arriba, el tema es complejísimo
y es muy profundo, pero El, buena explicación para... el tema, claro, el tema es de una gran complejidad. A veces se hace un análisis muy simplista, muy lineal, donde no se entran las complejidades, pero creo yo que en lo que decíamos recién, ¿no? Esa idea de Perón de que había que romper con esa Argentina tradicional, no solo desde el punto de vista de la Argentina agroexportadora, ¿no? Sino también de políticamente tradicional y avanzar hacia lo que era la idea del movimiento, ¿no? Porque en Perú nos vamos a encontrar, por ejemplo, a ver, con lecturas de la doctrina social de la Iglesia, las encíclicas papales, nos vamos a encontrar que Perón se nutre con los cuadernos de Forja, Jaureche, Scalabrini Ortiz, nos vamos a encontrar con un Perón que leía a los exiliados peruanos de Haya de la Torre, que hablaba de una política antiimperialista y pone el acento en todo lo que tiene que ver con la integración latinoamericana. Bueno, y obviamente Perón también conocía elementos que tenían lo que estaba ocurriendo en Europa, en este caso vinculado porque Perón sin duda conoció personalmente a Mussolini y sin duda que observó ese fenómeno que se estaba dando, ¿no? Pero de ahí a reducir al peronismo a un movimiento que no lo sería movimiento de derecha o fascista, me parece que es quedarnos con un análisis muy, muy parcial. Si uno lo quiere hacer por una cuestión de que se siente más inclinado con este criterio o con el otro, lo puede hacer, pero creo que es un error, que es un reduccionismo. Perón era un verdadero estadista, un verdadero estratega, un hombre que había leído los clásicos de, bueno, vinculado a la guerra y cómo llevar, cómo manejar los conceptos de la guerra, esos conceptos netamente militares, al campo de lo político, ¿no? Y él ahí hace una amalgama muy, pero muy, muy interesante que si no tenemos una lectura muy, muy amplia de Perón, bueno, no lo vamos a entender y nos vamos a quedar con la simpleza, con el reduccionismo que andan dando vueltas. Claro, porque uno, quien por ahí se pone a ver por primera vez o muy por arriba, como dice usted, ve que Perón elogió tanto a Fidel Castro y Mao Zedong como ha dicho alguna cosa buena de Mussolini, y uno dice, ¿qué pasa? Pero claro, no, no adhiriendo a esas ideologías, sino tomando desde la realidad de que todo lo que sea, que venga desde el pueblo, que surja desde el propio pueblo, es válido. Cada pueblo con lo suyo, obviamente. Tal cual, porque también hay determinados momentos, hay determinados momentos, hay momentos en la historia, ¿no? Cuando vos mencionás el Perón que alaba a Fidel Castro o a Mao Zedong, o hace referencia a Fidel Castro o a Mao Zedong, bueno, es la época del exilio, es la época del peronismo perseguido, es la época en que en América Latina o en Hispanoamérica, digamos, para no pensar que tenemos otra visión, en Hispanoamérica se estaban dando todos esos procesos de revolución que venían con lo del Che. Ahora, claro, eso no significaba que Perón era comunista o cosa por el estilo, porque Perón no era comunista. Pero después están los que quieren poner a Perón como que era conservador. Y Perón tampoco era conservador. Perón es el que habla de la armonía, el equilibrio, todo en su justa medida, y que eso viene de los griegos. Perón crea un movimiento que perdura hasta hoy porque está inscrito en la mejor tradición de la filosofía occidental, con ese empalme con el cristianismo. Que esto no significa, yo siempre lo digo cuando lo explicamos, que cuando uno dice cristianismo que tenemos que ir los domingos a misa, ¿no? Sino en cuanto a la concepción del hombre, del ser humano, ¿no? Porque cuando a mí me hablan de el nazismo, todo ese tipo de cosas, y acá cierro la idea, a ver, todos ellos eran movimientos
desde mi criterio, capitalistas, y que partían desde una visión, o sea, neocapitalista, si se quieren, que salían al cruce viendo el comunismo, lo que estaba ocurriendo en Europa, y con una visión elitista, a ver, una visión biologista. El peronismo no tiene nada de eso, todo lo contrario. El peronismo pone el acento en el pueblo, en los sectores más humildes, en los denominados cabecitas negras. Entonces, ¿qué tiene que ver lo de Perón, ese fenómeno de masa, de movilización que se da con el peronismo? No tiene absolutamente nada que ver con los desfiles de Hitler en Alemania, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, sin embargo, algunos también quieren levantar, no hay criticándolo al peronismo, sino que quieren poner a Perón en ese lugar. Y Perón era de una tremenda plasticidad, de una tremenda inteligencia y de un pragmatismo en el mejor sentido de la palabra, muy bien utilizado. No el pragmatismo de Menem, no el pragmatismo de Menem. Usted tiene una definición muy interesante, que es la que yo estaba esperando que dé. Perón es o sea, el peronismo es la vuelta a lo clásico, es la vuelta a la tradición perenne, como dirían algunos autores, de lo que es la concepción de civilización. Y es para nosotros, los hispanos, como la entendía, qué sé yo, Hegel, que dejaba afuera a parte de la humanidad. O sea, Perón viene de los clásicos griegos, sin duda hacíamos referencia, pero no va a tener esa concepción de que, a ver, porque Hegel, por ejemplo, no existía América, no tenía entidad, ¿no? Perón va a tener una concepción de los clásicos empalmada con el cristianismo, y ese empalme con el cristianismo, más su situación de Perón un criollo 100%, con el hombre simple, la mujer común. Ahí empalma el peronismo, por eso yo lo distingo de otras corrientes. Y cuando hablamos de civilización, incursionamos en un terreno, entiendo, Ezequiel, tu planteo y me parece bárbaro, pero incursionamos en un terreno también peligroso, ¿no? Porque cuando se hacía o se hace muchas veces referencia a la civilización, se deja de lado determinados sectores, y bueno, Perón le va a dar a esa concepción de lo clásico, si se quiere, le va a dar una nueva connotación, y que era, si no me equivoco en este momento, lo que venía de Le Bon, ¿no? Lo que decíamos recién, las masas, la era de lo social. Perón entiende perfectamente que mediados de la década del 40, en un mundo que se había desangrado, la mayor carnicería, la Segunda Guerra Mundial, el mundo tenía que avanzar hacia lo social, inevitablemente, y que el Estado, porque el peronismo tampoco es un movimiento que le rinde culto al Estado, sino que el Estado como una herramienta, el Estado como árbitro, para equilibrar, en esa idea de armonía, proporción, equilibrio, equilibrar a la sociedad. Creo, que por ahí a uno no le gusta decir, pero bueno, se nos escapa, ¿no? De ahí creo que viene la concepción de la comunidad organizada, ¿no? Que se expone en el Congreso del 49 en Mendoza. Por eso, retomando lo de ese Perón estadista, estratega, conductor, como le gustaba llamarse a él, tenemos ahí un fuerte conocimiento del mundo, una amplia interpretación política, y esas tres banderas, ¿no? Justicia social, independencia económica, soberanía política, y en ese esquema se podían encuadrar de distintos sectores que compartían esos criterios, ¿no? Lo tenemos a Mercante en su momento, el padre de Mercante y uno de los hermanos de Domingo Mercante, que le van a hacer el nexo con los sindicalistas, un peronismo vinculado en un sin duda con la pata militar, el GO en su momento, ¿no? Porque después eso va quedando,
pero digo las patas, ¿no? La pata sindical, la pata militar, en su momento, aunque después la historia se da vuelta ahí en el 55 o un poco antes, la pata de la iglesia, ¿m? Y los sectores humildes. Porque acá hay evidentemente un hecho para reivindicar. A ver, queda claro que más allá de los distintos matices que tenemos en las políticas que englobamos como conservadoras, más allá de los matices, porque no eran todo lo mismo, no era lo mismo Roca que Mitre, no era lo mismo, no era lo mismo Ortiz que Uriburu, pero más allá de los matices, a ver, lo social aparece muy poco. Sí. A ver, ¿quiénes eran los grandes conductores, si es que vale el término, de lo popular? Los caudillos, que ya hacia alrededor de 1870, años más, años menos, tienden a quedar sin efecto. Y luego, con la institucionalización del país, bueno, va a haber sectores que, salvo sectores del radicalismo y algunos aspectos del socialismo, no van a tener representación. No. Y el que pone en el tapete la cuestión social va a ser el peronismo, no queda en duda. La irrupción del peronismo va a dar vuelta a la Argentina, pero va a hacer también que mucha gente pueda vivir de otra manera. Pueda vivir de otra manera. El hecho de la dignidad, ¿no? La dignidad. Creo que ahí hay un cambio y un elemento sustancial para entender al peronismo, ¿no? Cómo da lugar a la movilidad social ascendente, el hijo del trabajador que tiene acceso a la universidad, cuando eso era totalmente impensado. A ver, los trabajadores en la década del 30 iban al matadero, los ponían en un playón y le decían, hoy vas a trabajar vos, y al otro día no sabía. Bueno, con Perón viene toda una política social que le da seguridad, en el mejor sentido de la palabra, al trabajador y genera, bueno, ese mercado interno dentro de un proceso de nacionalizaciones y mejora sustancialmente la calidad de vida de los sectores más humildes, pero sustancialmente. Por eso quería remarcar también en esta política que a mi modo de entender hace que hoy estemos hablando del peronismo. Exactamente. Para decirlo de alguna manera, quiero ver si está de acuerdo conmigo, es una visión, una cosmovisión sociopolítica que es absolutamente, tremendamente compleja, pues yo me puedo leer muchísimo y es tremendamente compleja, pero se aplica a través de medidas simples. Y bueno, por aquello de que el peronismo es una filosofía simple y práctica de la vida, claro, una filosofía simple y práctica de la vida. Profundamente Los cristiano y grandes, profundamente humanista. claro, los grandes intelectuales a veces del sistema le buscan esto, lo otro, si es revolución de arriba, revolución de abajo. Pero acá queda claro que Perón fue el conductor que viene desde abajo, que fue el 17 de octubre. Y el 17 de octubre no lo hizo la policía, como todavía algunos lo siguen escribiendo. En el 17 el pueblo. Entonces, claro, el peronismo dentro de su complejidad es una filosofía simple y práctica de la vida, un movimiento nacional, popular, humanista, pero no el humanismo que venía del Renacimiento, sino por la valoración del ser humano con el empalme del cristianismo. Entonces el tema de la dignidad humana. Yo creo que ahí está lo central. Después lo otro es instrumental, ¿no? Por ejemplo, el rol del Estado, lo que fue el IAPI en su momento, las nacionalizaciones, que fueron realmente políticas completamente acertadas y que generaron, bueno, lo que significaron los años históricos del peronismo. A ver, durante el peronismo, cuando nos quieren salir con aquello, con esa frase, lo de alpargatas y libros, a ver, cuando más escuelas se hicieron, creo que hasta el día de hoy.
La universidad para los obreros, bueno, o sea, hay Sí, sí. las escuelas técnicas, y cuando Perón habla de todos los muchachos, dice él en su ahí, forma de hablar tan campechana, ¿no? Que terminaban la secundaria y quedaban boyando, y después cómo se hace todo ese proceso. Bueno, entender a Perón es complejo, pero a su vez, claro, digamos, uno lo podría sintetizar la felicidad del pueblo, ¿no? La organización de la nación para terminar en la felicidad del pueblo. Claro, fuera, es como que es fuera de una ideología, yo no lo veo como una ideología, sino como es como la herramienta para hacer lo que hay que hacer, fuera de imponer algo, ¿no? Y sí, yo creo que Perón veía la política como una herramienta, ¿no? Como un medio para instrumentar determinadas medidas. Por eso él hablaba de el movimiento, ¿eh? Él habla de el movimiento y esa concepción amplia que lo lleva a plantear políticas de tipo continentalista, ¿no? Y después, hoy que está tan en boga esto, la globalización, Perón, ojo, iba por otro camino desde ya, pero que empieza a hablar del universalismo. Bueno, eso habla de, a veces, así como hace una síntesis política acá, la síntesis a nivel de nuestro continente, cuando hablaba del ABC, de todas esas cuestiones, después cuando hablaba del universalismo, digamos, eso está dentro de la concepción de síntesis que tenía Perón, ¿no? Y lo que vos planteabas hoy, cuando hiciste referencia a líderes de Perón, en sí no adhería, pero sí que valoraba porque estaban dando, en el caso de Cuba, estaba luchando contra el imperialismo, el caso de Mao, que estaba ahí en China, bueno, dando cabida a una China completamente distinta y con una organización que Perón, claro, que estudia y observa, y eso no significa que Perón era maoísta, nada por el estilo. Eso tiene que ver con esa visión de síntesis. Así como en su momento observó al fascismo, que parecía la alternativa de una Europa que se venía abajo, y así como también leyó a los exiliados de Haya de la Torre, después también fue analizando, pues después tenemos el Perón de los 60, que vuelve en el 70, y que va teniendo concesiones, y no porque era un acomodaticio, sino porque va interpretando, si se quiere, determinadas olas de la historia. Exactamente, claro. Dijo usted recién sobre la lucha contra el imperialismo de Mao Zedong, de Fidel Castro y demás. Eso me lleva a la segunda pregunta. El peronismo. Uno lo interpreta como un movimiento revolucionario de liberación en cuanto a sacarse de encima el imperialismo. Por ahí no de la manera que lo hace el marxismo, y más que nada contra lo que es principalmente el imperio británico, es lo que son, creo que todas las políticas, o la mayoría de las políticas en lo macro, se encaminan a eso, y bueno, la oligarquía nacional como instrumento de aquel, veo yo como instrumento de ese imperio británico, eh, enumerar algunas cosas que se hayan tomado, decisiones que se hayan tomado para fomentar esa liberación del Imperio Británico, que es, a mi entender, desde nuestra independencia, quien nos domina. Bueno, sin duda, yo creo que en gran parte, y exagerando si se quiere, y exagerando y tirándolo como disparador, yo creo que Inglaterra fue la gestora de gran parte de lo que hoy llamamos Latinoamérica. No quedan dudas, o sea, del puerto hacia el Atlántico, dejando de lado las ciudades puertos con un esquema y lo que sería el resto de los territorios con otro esquema. Por eso Claro. yo decía que después de los grandes caudillos, prácticamente no había conductores, y aparece Perón
pero Perón se presenta de otra manera, ¿no? Como el estadista, el estratega, el que tiene que trasladar conceptos de la guerra a la política. Bueno, evidentemente, a ver, los cuadernos de forja de los cuales Perón se nutre, evidentemente tienen una matriz donde queda claro cómo el Imperio Británico expolió toda esta región, incluida la Argentina, y cómo hubo una dirigencia política aliada a ella, ¿no? El caso más cercano cuando llega el peronismo, bueno, el famoso y más conocido, el Pacto Roca-Runciman, ¿no? Donde se les dice, miren, si por todo lo que ustedes tienen invertido en la Argentina, nosotros podemos ser considerados una colonia de ustedes. Julio Roca, hijo, bueno, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Ahí se transparenta la situación, y en la década del 30 todo estaba manejado por los ingleses. Y esto no es cuento, es la realidad. Lo que ocurre es que ya desde la Primera Guerra Mundial, pero creo que es con la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico empieza a perder fuerza. Porque después hacen otra jugada de otra manera ellos, ¿no? Hacen una jugada de otra manera. Bueno, pero ahí después tenemos a Estados Unidos. Y ahí empieza aquello lo de Perón o Braden, Braden o Perón. Bueno, ahí estaba uno de los planteos. Braden, que viene a la Argentina descaradamente, algo insólito en un diplomático, hacer campaña por la Unión Democrática. Braden con ese esquema de no podemos aceptar ningún refugio, no era la palabra textual, pero no importa, fascista, bueno, que viene con ese esquema, y Perón, y que el tema de, porque acá siempre la historia muchas veces se repite, ¿no? El Perón que no era, que estaba en contra de la libertad. Lo más lindo que después los libertarios fueron los que bombardearon, los que fusilaron, Un pequeño los que paréntesis. proscribieron, y que yo sepa, Perón no hizo nada de eso. Bueno, claro que hay una concepción contra el imperialismo. Y ahí aparece la postura claramente que también define, identifica la filosofía política del peronismo, que es la tercera posición. La tercera posición. Claramente está, y después lo que va a dar lugar a los países no alineados, ¿no? A los países del tercer mundo que no querían Perón, Nasser, en Egipto, bueno, y hay más, bueno, después donde van a plantear el tema de que no había que estar subordinado a ninguno de las dos grandes cabezas que estaban aprisionando el mundo. Pero claro, la política antiimperialista de Perón va a ser una política muy distinta a la que enarbolaron determinados grupos que tomaron las armas en la década del 60 o del 70, sino que era con la idea de trabajo, buenos salarios, un país industrializado, porque ahí estaba la clave, en la industria. La mejor forma de no caer en las garras del imperialismo, según los entendidos, según los especialistas que uno trata de ver, es un país que tenga industria, que no solo venda materia prima, que a eso le agregue el desarrollo científico y tecnológico. Creo que ese es el esquema para salir de las garras de los imperialismos de ayer y de hoy. Y Perón lo tenía claro. En su Perón momento lo el tenía desarrollo claro. nuclear, que es como, no sé, Bueno, era pero en su exacto, época, claro, Perón en su trata época, de ir por ese lado. desarrollo nuclear, me refiero, en esa época era algo impensado, más para un país que tenía en ese momento, no sé, creo que era 18 millones de habitantes, una cosa así. Claro, en Perón hubo algunos inconvenientes ahí, pero bueno, Perón aborda esa temática, claro, porque la mejor forma de romper el esquema que nos atenaza todavía hasta el día de hoy, es con industria, ciencia, tecnología, y después habrá que ir viendo las variables de cada época, ¿no? de cada momento histórico, pero sin duda que el peronismo fue revolucionario, pero revolucionario precisamente porque levanta a los que estaban abajo. Y si ser
a ver, la idea de revolución viene, creo que de la astronomía, ¿no? Un filo completo, si mal no recuerdo ahora. Bueno, Perón levanta a los de abajo, miércoles, y eso no es revolucionario, con otra connotación. Un hombre de armas que trata de hacer la revolución desde un esquema que no es el armado. Sé que por ahí algunos van a saltar y van a decir, pero en su momento se reunió con algunos jefes, bueno, pero era otro contexto, exilio, era otro contexto, pero la concepción revolucionaria de Perón, clarita, y antiimperialista, clarita también. Lo que pasa es que con un esquema súper inteligente, ¿no? Porque íbamos a ir a pelear, ya sabemos cuáles terminan siendo los resultados. Pero sí comparto completamente tu apreciación de un movimiento antiimperialista y de un movimiento revolucionario, precisamente porque le da lugar a los de abajo. Y cuando uno pone lo que está abajo arriba, está generando un proceso revolucionario. Y por eso a Perón, como dijo alguien ahí desde el Imperio Británico, no lo tenemos que perdonar ni vivo ni muerto. Winston Churchill. Se le atribuye a él. Sí, sí. Bueno, y entonces siguen hoy, digamos, los planteos contra el peronismo y reaparecen, a veces uno ve por las redes esas concepciones que uno creería ya que deberían estar superadas. Bien, excelente. Bueno, la tercera pregunta es sobre el territorio y la soberanía. Hoy en día tenemos varias problemáticas que se podrían solucionar aplicando este pragmatismo, esta simpleza que siempre sostuvo la doctrina. Por ejemplo, tenemos una Patagonia desocupada, que es, a mi punto de vista, casi un crimen de soberanía. El norte argentino poblado, pero abandonado en cuanto al desarrollo. Y tenemos el mar ocupado por quien quiera. Ocupado. El peronismo en su momento, y me refiero por ahí más que nada a las dos primeras presidencias de Perón, en la tercera, bueno, tuvo muy poco Sí, tiempo. es muy breve eso. ¿No? Claro que la tercera presidencia, si bien hay aspectos muy importantes, no deja de ser una presidencia muy breve, ¿no? Sí, Si bien hay aspectos muy importantes en torno al tema de la soberanía, ¿no? Muy importante porque era uno de los ejes o es, mejor dicho, lo habíamos pasado, es uno de los ejes del peronismo, claro. Claro. En su momento hubo planes para poblar la Patagonia y demás, el tema de... Y bueno, las bases en la Antártida, Ezequiel, las bases en la Antártida. A ver, muy importante. volvemos a lo mismo, volvemos a ver que el estadista, el estratega, el que tiene una visión integral, el que hablaba del ABC. Fíjate, y ahí voy un poco a tu pregunta de hasta dónde yo llego, ¿no? Porque hay aspectos por ahí que se me escapan, tengo que ser honesto intelectualmente. A ver, la hipótesis militar siempre era de conflicto con Chile y con Brasil. Perón la cambia. Dice, no podemos tener hipótesis de conflicto con dos países que tienen que ser aliados y máxime con Brasil. Perón da vuelta a esas concepciones de conflicto que había para dar lugar a la integración. Bueno, eso está enrolado dentro de lo que vos planteabas, el tema de la soberanía, y recién lo que hacíamos referencia a las bases en la Antártida, cosa por el estilo, en una época donde la población era otra, pero bueno, pero hay todo un plan integral en la política de Perón que incluye todos esos aspectos. Claro, después cae el peronismo y últimamente la política se convierte en eslogan, y donde hay cosas que pareciera que los políticos no las plantean porque según ellos no es el interés de la gente, que creo que están equivocados,
Bueno, en Perón tenemos la visión de alguien que tiene una visión geopolítica, geoestratégica, de una gran profundidad, además por ser un hombre que ahí yo creo que sí, lo ayudó mucho a Perón su formación como militar, ¿no? Que es donde ponen los militares el acento. Entonces él logra, y volvemos de nuevo, él logra esa síntesis tan amplia que por ahí desde otros aspectos no se logra ver, no se logra realizar y en algunos casos no interesa porque hay que ver también determinadas políticas por quienes están financiadas, ¿no? Entonces en Perón hay una concepción, claro, donde todo lo que tiene que ver con lo territorial, la idea de soberanía, pero no esa idea de soberanía balcanizada, que fue lo que generaron los ingleses, sino en la mayor amplitud, ¿no? Y Sí, yo para los creo que ingleses ahí su formación. es muy fácil pelearse con 20, repito, para los ingleses es muy fácil pelearse con 20 enanos antes que pelearse con un gigante. Por eso Bueno, el continuo financiamiento de la desunión y fragmentación de Hispanoamérica. no, sin duda lo comparto plenamente. Después lo que va a ser la comunidad europea. Bueno, Perón se adelantaba a todo eso. Y digo, ahí en esos aspectos, creo que lo ha ayudado mucho su formación militar. A ver por ahí aspectos que desde el ámbito político tradicional y máxime de políticos tradicionales aliados con el imperio británico no iban a ver esas problemáticas donde, bueno, Perón tiene esa idea de conjunto y de ocupar para no perder espacios, todos esos criterios que tienen que ver ya con la geopolítica, ¿no? Que hoy prácticamente en el discurso político pareciera que es una mala palabra, Sí, pareciera que ha desaparecieron. desaparecido, ¿no? Desaparecieron. ¿Cómo, Ezequiel? No, claro que ya desaparecieron esas cosas del discurso político. Y no se habla, viste que no se habla. Entonces hoy, bueno, ahí con Macri amplió todo lo que tiene que ver con el área en Malvinas, no sabemos qué pasó con el submarino, se llevan la pesca así porque sí, y bueno, claro, todo un poco a la deriva, ¿no? Igual creo que tiene que ver con dos cosas. No sé si comparte. Primero, como con un desinterés o como que primero hay otras cosas. Antes que eso, siento que para mí es al revés. Primero es eso, para poder después lograr las otras cosas. Y segundo, es como que se vuelve cortoplacista el discurso político por la constante pelea de todos los días una pelea, surge un escándalo nuevo, otra cosa que surgió de aquel hizo, que no sé qué. Estamos continuamente en esa vorágine que no nos permite pensar a ese nivel, no nos permite. No, 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 sin duda, un poco la política de las más medias, la política del show, la política del escándalo y la política donde después se termina hablando de dos o tres temas que incluso por ahí después no se pueden ni cumplir, ¿no? Dos o tres aspectos y pareciera que ahí se termina y muchos políticos dicen no, porque eso es lo que pasa, que bueno, en este mundo donde cada vez es menos lo que no está financiado, voces con independencia quedan muy pocas, quedan muy pocas. Entonces, o a uno lo financia tal ONG y después descubrimos que viene del norte, que viene de otro lado. Entonces, bueno, claro, las cuestiones que tienen que ver con la soberanía, con lo territorial, digamos, con lo de ocupación de espacios, todo eso queda en la nada y, bueno, se distrae mucho a la población en determinadas temáticas que quedan para lo anecdótico, y no sé si quedan para lo anecdótico, ¿no? Donde una cosa tapa a la otra, ¿no? El tema de las ONG por ahí, no con todas obviamente, pero hay muchas que actúan como decir, como mamushkas. Cuando las empezás a abrir, hay una dentro de otra, y te termina llevando a un banco que está financiando a un Claro, estado extranjero. claro, tal cual, obviamente.
a ver, Perón hablaba de las organizaciones libres del pueblo. A ver, si las ONG fueran genuinas, respondieran a nuestros intereses, o si hay que son genuinas y responden a nuestros intereses, bienvenido sea. Pero acá la verdad es que responden a intereses que nada tienen que ver con nuestro pueblo, con nuestra gente, ¿no? Evidentemente, eso está clarito. Si hay ONG con otras características, bienvenido sea. Pero lo que uno va descubriendo cuando entra a analizar, tiene tiempo de investigar un poco, vemos cómo los billetes coarten la independencia, ¿no? Entonces, escriben o hablan desde determinada orientación y desde determinado incentivo económico también. Es verdad, es verdad. Y el peronismo, claro, el peronismo ha tratado de ser un movimiento que rompe todo eso. Entonces, después nos encontramos incluso con alguna dirigencia que está muy lejos de lo que intentamos decir, ¿no? Porque Perón lo planteaba, Perón hablaba del demoliberalismo, ¿no? Como que ya estaba agotado. Bueno, hoy a veces da la impresión que quieren hacer del peronismo un partido más del sistema, y creo yo que si el peronismo se convierte en un partido más del sistema, y bueno, ahí se entra a chisporratear la esencia del peronismo en sí, ¿no? Obviamente, después habrá que hacer las adecuaciones correspondientes a cada momento histórico, pero sin renunciar a lo que es el piso, ¿no? Las tres banderas, la independencia económica y algunos otros aspectos más, ¿no? El eje En nombre de... lo que es el eje de una sociedad en cuanto a lo tradicional. Varias cosas que se mantienen como un eje, como un sostén de la sociedad, y el resto sí puede cambiar, puede variar. Con esto, con la doctrina, lo mismo. Sí, puede haber cosas que son accidentales y otras que son esenciales, que no pueden cambiar. Claro, puede haber cosas que pueden variar, pero hay otras que no, y menos que menos una política deliberada de entrega, ¿no? Por eso Perón hablaba de la comunidad organizada, y ese es todo un proyecto político-filosófico, ¿no? La armonía de clases, ¿no? Todas esas concepciones que realmente eran nuevas, que realmente eran nuevas, y por eso no lo entendieron en su momento, y por eso determinada intelectualidad tampoco lo sigue entendiendo hoy. Genial. La verdad, las definiciones exactas. O sea, según mi pensamiento también. Obviamente estamos coincidiendo, seguramente todos los que nos van a escuchar o ver no van a pensar de la misma manera, pero a bueno, ver, ahí está más allá, claro, a ver, pero yo apelo, yo siempre lo digo, más allá de que se esté de acuerdo o no con lo que se expone, lo importante es salir de esos temas reduccionistas, no quedarnos con lo que uno cree o nos han dicho y zambullirnos al análisis histórico. Lo que pasa es que es más simple hacer reduccionismo o repetir lo que todos dicen que estar 2 o 3 horas o 4, hacerse el hábito de lectura por día para tratar de indagar, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy hablábamos de la tercera posición. Claro, eso no impedía que, por ejemplo, en el 46 el primer acuerdo internacional lo haga con la Unión Soviética. Claro, pero no era porque él era comunista, sino por la cuestión ahí que tenía que ver con lo que era más conveniente para la nación. Lo mismo que hoy cuando hablamos de Mao o de Fidel. No era porque adhería a eso, sino a esos sistemas, digo, ideológicos, sino porque estaba de acuerdo con la lucha que estaban dando a los imperialismos. Y después, algo que el mismo Fidel planteaba, ¿no? Porque Fidel lo valoraba mucho a Perón. Después, cada situación, cada espacio va a tener su característica. Sí, obviamente. Como queriendo decir, no todo va a replicar de la misma manera. Obviamente. Bueno, no sé si le quedó algo en el tintero como para finalizar, algo de lo que no hayamos hablado y le hubiera gustado comentar.
No, básicamente Ezequiel, más allá, viste que siempre con lo del peronismo enumeramos las leyes, que me parece bárbaro, ¿no? Y todo el tema, lo que fue la época peronista, que me parece bárbaro, que eso, y eso lo hacemos todos, por ahí abordar temáticas como el Perón conductor, que todos lo sabemos, pero pensar eso, a ver, ¿qué es un conductor? ¿Por qué Perón se autodesignaba como conductor? ¿Mm? Es como, claro, es como la diferencia entre gobernante y conductor, es como cuando dicen la diferencia entre un jefe y un líder, una cosa así. Bueno, yo creo que él se quería, yo creo que él, Ezequiel, se quería diferenciar también del político tradicional, ¿no? Del político tradicional que en el mejor de los casos hacía lo que podía, pero por el país hacía muy poco. Entonces quería, o de esos contubernios, ¿no? Que por ahí, bueno, también hablaba el irigoyenismo, ¿no? Bueno, recordemos que el vicepresidente de Perón venía a la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, pero me parece interesante abordar esos aspectos que tengan que ver con la cosmovisión, la plasticidad de Perón, la capacidad de síntesis de Perón, porque creo que incluso eh, a los peronistas de base, ¿no? A los peronistas de a pie, nos viene bien para tratar de salir de determinados reduccionismos, ¿no? Porque nosotros no podemos caer en lo que nos pasó en las décadas fines de los 60, el 70, no podemos caer en esos temas porque nos terminamos enfrentando nosotros mismos y le hacemos el caldo gordo al verdadero enemigo, si se quiere. Pero yo por ahí veo, tanto de un lado como del otro, posturas muy reduccionistas donde no dan lugar a esa síntesis. A mí no me puede decir alguien, bueno, claro que el que marcaba las políticas era Perón, claro que el que marcaba las políticas era Perón, y cuando Perón los tenía que echar, los echaba. Claro, porque era el conductor indiscutible. Y creo, fíjate, y esto lo podemos decir hasta con ironía, creo que a los que echaba, en algún aspecto, digamos, después se dieron cuenta de por qué los echó. Pero uno, cuando yo nombro por ahí a veces en algún análisis, o en algún planteo, porque creo que uno lo que está haciendo es planteo, a ver, lo nombramos a Hernández Arregui, como peronista no lo podemos descalificar, porque se cartea con Perón. Entonces, cuando aparece tanto de un peronismo ortodoxo, si se quiere, como un peronismo de izquierda con esas cuestiones tan cerradas, no hacemos bien. A ver, aceptemos a un Hernández Arregui, aceptemos a un John William Cook, aceptemos a un Cámpora, aceptemos a un Borlenghi y aceptemos también a los sectores que estaban dentro del peronismo más vinculada a las alas, si se quiere, conservadora. Creo que en el peronismo hoy por hoy también se da un debate donde falta la plasticidad, la capacidad de síntesis de Perón. Miren, los ejes son estos: pueblo feliz, patria liberada o libre, una soberanía plena. Y si estamos de acuerdo con eso, metámosle más allá de hacia dónde se incline nuestro corazoncito, me Claro, parece. es así. Y también fuera del peronismo, la patria somos todos, la nación somos todos. Quien piensa Bueno, mal del peronismo es un argentino igual que nosotros y bueno, la, exacto. Yo por ahí lo llevaba esto a veces a la discusión del peronismo y fuera del peronismo, después yo veo, porque a ver, acá en esto, en lo que hablábamos recién, me parece que mucho tiene que ver con la pasión de cada uno y creo que es una lucha equivocada, pero creo que es una lucha honesta. somos Yo de creo que es tocar equivocada, pero es de la honesta. gente. Ahora, fuera del peronismo, y ya cuando metemos los medios y determinada inteligencia, creo que hay deshonestidad. Creo que hay deshonestidad. Hay una gran deshonestidad y hay una gran manipulación para confundir a la opinión pública, para desperonizar. Pero claro, Yo creo que no del común de la gente por ahí, sino uno de... de los grandes, a ver, de los grandes factores que tienen influencia en la comunidad, de los grandes factores, los medios de comunicación, determinada dirigencia política, determinados sectores de la intelectualidad, que creo que lo que dicen no lo dicen honestamente, sino que lo que hablábamos hoy,
Habría que ver por dónde viene el financiamiento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de verdad por la confianza en esto, en este pequeño proyecto. Es la primera entrevista. Si hubo algún No. error de, bueno, es por la inexperiencia mía en el tema, pero bueno, pues se empieza empezando. Está bien, y en esto por lo menos yo que soy más grande que vos, también somos una generación que estamos aprendiendo. Así que Ezequiel, yo te agradezco muchísimo también la confianza hacia mi persona, y a disposición, a disposición. Seguramente cuando se vea esto van a aparecer otros criterios, otros planteos, pero bueno, yo invito Bienvenido sea. al bienvenido sea, y yo invito, llegado el caso, hasta el debate público, ¿no? Al debate público de que, bueno, si hay otras ideas en relación al peronismo, bueno, yo me ofrezco a confrontarlas en el mejor sentido de la palabra y para decir, mirá, yo para mí esto es así por esto, esto y esto. Sí, en la Así que, discusión, en el buen sentido de la palabra discusión, es un pero yo intercambio de creo que, ideas, no una pelea. no, claro, yo creo que ese es otro de los aspectos que hay que recuperar, ¿no? El debate, el disenso, la discusión, creo que hay que recuperarlo, porque si no terminamos en una democracia muy plana, muy formalista, y donde después nos encontramos con dirigentes que dicen y hacen cualquier disparate. Acá estoy hablando de la dirigencia en general y de cierta dirigencia opositora al peronismo, ¿no? De verdad. Bueno, profesor, ya alguna otra charla nos va a encontrar. Como yo siempre digo, a disposición, y lo que uno pueda plantear desde el peronismo. Yo en esto también me considero un obrero del análisis, del estudio, un aprendiz, pero si sirve para algo, a disposición. Perfecto, doctor. Profesor, muchísimas gracias. Al contrario, un fuerte abrazo, Ezequiel, y suerte en este proyecto. Muchas gracias. Saludos. Bueno.